Continuamos en la UNED en el grado de Pedagogía y vamos a abordar esta parte tercera, los periodos del desarrollo en la teoría de Piaget. Como destacábamos en el apartado anterior, la genialidad de la teoría piagetiana radica en relacionar los reflejos del recién nacido con la inteligencia lógica a través de una teoría que pretende explicar el desarrollo de la inteligencia humana. Es decir, para la teoría de Piaget existe una verdadera inteligencia previa a la aparición del lenguaje y del pensamiento lógico, o dicho de otra manera, el tipo de pensamiento que caracteriza al ser humano adulto hunde sus raíces en la acción. Primero en los reflejos con los que viene equipado el recién nacido y más adelante en las primeras acciones intencionales del bebé humano, menor de 2 años. La teoría de Piaget se articula en torno a 3 estadios evolutivos o estructuras cualitativamente distintos. Cada uno de ellos supone una forma diferente de aproximarse y entender el mundo. En concreto, Piaget distingue 3 periodos principales: el periodo sensoriomotor, el de operaciones concretas, dividido a su vez en periodo preoperatorio o operatorio concreto, propiamente dicho, y periodo de las operaciones formales. En el periodo del desarrollo, el periodo sensoriomotor, con unas edades aproximadas desde el nacimiento hasta los 2 años. En el periodo de operaciones concretas, con un periodo preoperatorio, operaciones concretas, con unas edades aproximadas de 2 a 5 o 6 años, y en las operaciones concretas de 5 a 6 años hasta la adolescencia. Y en el periodo de desarrollo de operaciones formales, las edades desde la adolescencia 11 o 12 años. Tal y como aparece en esta tabla, las edades que se corresponden con cada periodo son solo aproximadas. Algunos niños pueden pasar de un periodo a otro antes de lo marcado en esos márgenes de edad. Sin embargo, lo importante es que la secuencia del desarrollo es siempre la misma. Todos los niños en su desarrollo intelectual han de pasar, según Piaget, a los 3 periodos anteriormente reseñados. Es decir, el pensamiento sensoriomotor, por ejemplo, siempre desemboca en el periodo preoperatorio. Ningún niño podría saltar del periodo preoperatorio al de operaciones formales sin haber atravesado la fase de operaciones concretas. En definitiva, el orden de adquisición de las distintas habilidades intelectuales, sensoriomotriz, operacional concreta y operacional formal, es lo básico en el esquema piagetiano, no la edad. Por otra parte, como anticipábamos al comienzo de este epígrafe, cada periodo posee un conjunto de rasgos y una estructura que lo define. Además, los logros propios de un estadio se integran en el siguiente a la vez que se superan, es decir, los periodos del desarrollo de la inteligencia tienen un carácter integrador. Piaget decidió utilizar el lenguaje matemático para caracterizar la estructura subyacente a cada periodo, pero en esta introducción a la teoría evitaremos esta terminología. Debemos conocer únicamente las principales características que cada periodo imprime al tipo de relación del niño con la realidad circundante. Como señalábamos antes, el principal rasgo de la teoría de Piaget es la continuidad entre los distintos periodos, más allá de las edades en que se sitúe cada uno. Sin embargo, lo interesante es poder explicar qué cambia de periodo a periodo. Es decir, la transición de un periodo al siguiente supone la aparición de características cualitativamente diferentes y, por tanto, de discontinuidades en el desarrollo. La teoría piagetiana pretende dar cuenta de estas 2 dimensiones o aspectos inextricablemente unidos al desarrollo, las dimensiones de continuidad y discontinuidad entre los periodos diferenciados y en su teoría de desarrollo del conocimiento. Más adelante iremos detallando las características concretas de estos periodos evolutivos. A continuación, vamos a presentarlos brevemente en su conjunto y a describir sus características más importantes. Hablemos de ellas. Recordando el contenido de la tabla que hemos indicado anteriormente, son 4 los periodos descritos por Piaget en su modelo sobre el desarrollo de la inteligencia. El primero, el periodo sensoriomotor. Constituye un viaje evolutivo que conduce al bebé humano desde la actividad refleja, con la que viene equipado tras su nacimiento, hasta la conducta intencional, más temprana, y la capacidad simbólica. Veamos a qué nos referimos con algo con más detalle. El bebé recién nacido posee una serie de conductas fijas que no dependen de la experiencia, son los denominados reflejos del recién nacido. Estas conductas reflejas se van modificando y adaptando a lo largo de los primeros meses de vida mediante la aplicación de los mecanismos de asimilación y acomodación, lo que en principio son habilidades innatas internas que se van modificando, adaptándose a las condiciones externas. De este modo se van construyendo esquemas de acción que van haciéndose más complejos a medida que avanza el periodo sensoriomotor.
Este periodo culmina en torno a los 18-24 meses, cuando el bebé pasa de utilizar los mencionados esquemas de acción externa a emplear nuevos medios internos para conseguir los fines que se propone. Es decir, el bebé puede comenzar a usar representaciones mentales o símbolos. Más adelante detallaremos las distintas fases o estadios que componen el periodo sensoriomotor y el cambio cualitativo tan importante que supone la construcción de la capacidad simbólica que da paso al periodo siguiente, el de operaciones concretas. A continuación explicaremos con detalle en qué consiste el pensamiento operatorio. Aquí solo señalaremos a modo de introducción cuáles son los principales rasgos del modo de funcionamiento intelectual de los niños entre los 2 y 7 años aproximadamente. Para ello es necesario explicar qué es una operación mental. Hablemos de ello. Piaget definió una operación mental como una acción interna que permite al sujeto realizar transformaciones mentales con los objetos, sean estos del tipo que sean, como por ejemplo reordenarlos, combinarlos, invertirlos, etc. Es evidente que la capacidad simbólica o representacional es un requisito necesario para poder llevar a cabo operaciones mentales, dado el carácter interno de estas. Por otra parte, para Piaget, el concepto de operación mental está ligado a la noción de reversibilidad, un concepto propio del lenguaje matemático que impregna gran parte de la formulación teórica piagetiana. Una acción es reversible cuando puede volver a su estado o condición inicial. Por ejemplo, si tomamos una bola de plastilina y cambiamos su forma redondeada por otra alargada, tendremos la misma cantidad de esta sustancia en los dos estados y podremos volver a transformar cuantas veces queramos la forma de esa cantidad de materia. Para Piaget, una operación mental es una acción que combina las dos propiedades que acabamos de mencionar. Es, por tanto, acción interiorizada y reversible. Siguiendo el ejemplo que poníamos anteriormente, cuando un niño es capaz de anticipar y de reconocer que una bola de plastilina sigue teniendo la misma cantidad de materia, que adopte esta, una forma redondeada, se transforme en una salchicha alargada o se divida en pequeños trocitos, entonces es un niño que está manejando operaciones mentales. Es un niño operatorio, capaz de manejar acciones basadas en relaciones lógicas entre los fenómenos, no basadas en aspectos superficiales o dependientes de la apariencia externa. Sin embargo, el abandono del periodo sensoriomotor no conduce directamente al niño de aproximadamente 2 años al pensamiento de tipo operatorio que acabamos de definir. Piaget analizó detenidamente el tipo de pensamiento que subyacía a las actividades de los niños entre 3 y 6 años y encontró una serie de limitaciones en su modo de razonar que los alejaban de los requisitos del pensamiento operatorio. Por eso, estableció la diferencia entre un subperiodo preoperatorio de 2 a 6 o 7 años y el de operaciones concretas, propiamente dichas, entre 6, 7 hasta 11 o 12 años aproximadamente. El niño del periodo preoperatorio es un niño aún atrapado por los rasgos superficiales o perspectivos de la realidad, lo que limita mucho el tipo de razonamiento que es capaz de hacer. Si utilizamos nociones propias de la psicología del pensamiento y de la lógica en general, podemos decir que el niño preoperatorio no puede utilizar aún plenamente un razonamiento de tipo inductivo que va de lo particular a lo general y permite generalizar a partir de una serie de hechos que comparten un conjunto de características o propiedades ni del tipo deductivo. Va de lo general a lo particular y permite atribuir a hechos particulares características de la generalidad a la que pertenecen, sino que utiliza un razonamiento de tipo transductivo, que establece relaciones entre lo particular y lo particular. Un ejemplo de razonamiento de tipo transductivo, diríamos que si imaginamos la siguiente situación: se va la luz y un padre trae velas. Al rato su hijo enciende el interruptor y casualmente vuelve la luz. Otro día ocurre lo mismo, pero al tocar de nuevo el interruptor la luz no vuelve. Ante esta situación, un niño operatorio puede sorprenderse inicialmente para luego establecer la falta de relación entre uno y otro hecho. Puede darse cuenta de que la primera vez la acción de tocar el interruptor fue independiente o se relacionó casualmente con la aparición de la luz. Contrariamente, el niño preoperatorio no se sorprende ante la diferencia entre las dos situaciones, no establece nexos causales, ya que para él ambas situaciones o circunstancias pueden coexistir sin más. Sin entrar en más detalles, el pensamiento que caracteriza al niño preoperatorio es aún del tipo prelógico, intuitivo o figurativo. A partir de los 6 o 7 años, sin embargo, se aprecia un cambio cualitativo importante en la actividad intelectual y de razonamiento de los niños. Estos comienzan a resolver un conjunto de tareas que interesaron mucho a Piaget, tareas de conservación, de seriación,
de inclusión de clases, de clasificación. No nos detendremos ahora en ellas, tan solo señalaremos que este tipo de tareas requieren la utilización de operaciones mentales en los términos definidos anteriormente. Para concluir el viaje evolutivo por la teoría piagetiana es necesario plantearse el siguiente interrogante. Si el niño de 6 o 7 años ya es capaz de realizar operaciones mentales, ¿qué le diferencia del adolescente? ¿Hacia dónde evoluciona el desarrollo intelectual a partir de este momento? Estas preguntas nos conducen al establecimiento de las diferencias entre el pensamiento operatorio y el de tipo formal, que ya constituye un periodo distinto, la cima del desarrollo de la inteligencia para Piaget. Hablemos de la diferencia entre pensamiento concreto y pensamiento formal. Simplemente deteniéndonos en la terminología utilizada por el autor ginebrino, pensamiento concreto frente a pensamiento formal, podemos atisbar una primera respuesta a la cuestión de las diferencias entre ambos periodos. El pensamiento propio del niño de 6, 7 hasta 11 o 12 años aún está demasiado ligado a los aspectos concretos de la realidad y necesita liberarse de esta ligazón, hacerse más abstracto o formal. El niño del periodo de operaciones concretas solo es capaz de pensar sobre los aspectos de un problema tal y cómo se le presentan. Se plantea solo cuestiones relativas a los datos concretos, presentes o reales, sin ser capaz aún de concebir lo posible. En algún caso podría llegar a concebir situaciones posibles adicionales, pero siempre restringidas a una prolongación de lo real, realizando algunos tanteos empíricos. ¿Cómo trabajaba Piaget? Como acabamos de ver, Piaget elaboró una teoría sobre el desarrollo del pensamiento principalmente a partir de las numerosas entrevistas y diálogos que mantuvo con niños y adolescentes. Para llevar a cabo sus investigaciones, Piaget inventó un sistema propio de indagación que denominó método clínico crítico, aunque nos solemos referir a él como método clínico. Mediante esta forma de trabajar, Piaget planteaba unas veces problemas concretos que los sujetos debían resolver y otras simples cuestiones acerca del mundo. A través de las respuestas de los niños, Piaget intentaba averiguar hasta qué punto sus creencias o sus formas de pensamiento eran sólidas. Para ello empleaba las denominadas contrasugerencias, que eran argumentos contradictorios con la respuesta ofrecida por el niño. Si ante estas refutaciones los niños mantenían sus respuestas originales, justificando aún más su postura, Piaget concluía que su sistema de pensamiento estaba bien establecido. Por el contrario, si los niños o adolescentes cambiaban de opinión era porque no tenían todavía clara la explicación sobre el fenómeno estudiado. En realidad, lo que Piaget pretendía era entablar un diálogo o una conversación con el sujeto a través de la cual poder conocer sus operaciones mentales y su visión y explicación del mundo. A través de este método tan particular, Piaget logró caracterizar las visiones del mundo que elaboramos a lo largo del desarrollo. Podríamos plantear la diferencia entre el pensamiento concreto y el formal en los siguientes términos. Para el primero, lo posible se subordina a lo real, mientras que para el segundo lo real se subordina a lo posible. Utilizaremos esta última caracterización como punto de partida para describir el periodo de operaciones formales. Y finalizaremos este epígrafe con la siguiente figura que pretende ser un resumen gráfico del modelo de desarrollo propuesto por Piaget. Algunas críticas a la teoría de Piaget. A pesar de la genialidad de la teoría de Piaget, su obra ha recibido a lo largo de los años numerosas críticas. En este apartado resumiremos las principales para que el lector comprenda dónde están sus mayores debilidades. Antes de pasar a las críticas, es necesario señalar que aunque ciertos aspectos fundamentales de la teoría piagetiana no se consideran hoy válidos para explicar el desarrollo, sigue siendo la formulación teórica más mencionada y, sobre todo, aquella a partir de la cual se ha construido el resto de las explicaciones. En este sentido, el marco piagetiano sigue constituyendo la clave para entender la psicología del desarrollo actual. Las críticas más importantes que ha recibido la teoría de Piaget se refieren a dos aspectos. Por una parte, el propio concepto de periodo del desarrollo y por otra, la universalidad de esos periodos. Hablemos del concepto de periodo del desarrollo. Como hemos visto, el concepto de periodo implica una importante coherencia en el pensamiento. Según Piaget, alcanzar un periodo determinado del pensamiento significa interpretar, analizar y conocer la realidad de una manera particular que tiene que ver con las operaciones propias de dicho estudio. Esta concepción supone que un sujeto que haya alcanzado un nivel determinado aplicará las mismas estructuras de pensamiento para resolver cualquier tipo de problema. Es decir, un bebé que esté en el periodo sensoriomotor empleará estructuras de pensamiento sensoriomotrices, tanto para atrapar objetos como para comprender su entorno social.
Asimismo, un niño preoperatorio entenderá el mundo físico y social, según Piaget, siempre desde su propio punto de vista, mientras que un niño en edad escolar habrá ya superado esta limitación y aplicará las operaciones concretas para solucionar los problemas de matemáticas en el colegio o jugar con sus amigos. A pesar de la sensatez de esta idea, poco a poco, diferentes estudios fueron encontrando datos que no encajaban bien con este principio. Por una parte, se halló que un mismo sujeto no resolvía diferentes tareas con una estructura similar y que requerían una misma operación, y por otra, se vio que sujetos que estaban en diferentes periodos daban las mismas respuestas a determinadas tareas. En el primer caso se habla de un desfase horizontal y en el segundo de un desfase vertical. Ambos tipos de desfases han supuesto un grave problema para el concepto de periodo de desarrollo y la idea subyacente de estructura de conjunto. Por ejemplo, en relación a los desfases horizontales, se constató que un mismo niño podía resolver la tarea de la conservación de la cantidad, pero no la del peso, dos tareas que en principio requieren de la misma operación. Desde el punto de vista de la teoría de Piaget, este dato es difícil de explicar, puesto que si ese niño dispone ya de las operaciones necesarias para entender la conservación de la cantidad, debería igualmente aplicarlas a la conservación del peso. En otras palabras, el contenido de la tarea, la cantidad o el peso no tendría por qué influir en el resultado si la estructura y la operación requerida son las mismas. La comprensión de la conservación. No obstante, multitud de datos muestran que el contenido de la propia tarea influye en cómo el sujeto la resuelve. Así pues, este tipo de desfase pone de manifiesto que en realidad no actuamos de la misma manera cuando nos enfrentamos a tareas semejantes, pero con contenidos diferentes, y que por tanto no siempre aplicamos la supuesta estructura de conjunto que caracteriza cada uno de los periodos. Este tipo de críticas hizo que muchos autores se fijaran en la clase de tareas que Piaget había diseñado para aplicarlas con los niños y elaborar después su teoría. Al modificar el contenido, se encontró que en muchas ocasiones los niños actuaban de manera diferente a lo que Piaget sostenía, resolviendo las tareas a edades más tempranas. De este modo, apareció la idea de que la actuación de un sujeto no tenía por qué ser similar en todas las tareas de un mismo nivel y que las operaciones lógicas o estructuras de pensamiento que se activan para resolver un problema dependen del dominio a que el problema se refiera. La postura piagetiana se ha denominado de dominio general, porque postula que las operaciones del pensamiento se aplican de forma general, es decir, a todos los ámbitos del pensamiento o del conocimiento. Esta obra postula alternativamente que acabamos de explicar que se ha denominado de dominio específico porque sostiene que la resolución de un problema o una tarea dependerá de cuál sea su contenido. Es decir, las estructuras de pensamiento se movilizarán en función de cuál sea el contenido del problema planteado. Según los enfoques de dominio específico, hay problemas que resolvemos con más facilidad porque seguramente tenemos más conocimiento. Así, un matemático experto resolverá mejor un problema de matemáticas que uno de lengua, aunque los dos tengan la misma complejidad. Realizó un estudio cuyos resultados ilustran en esta cuestión. Escogimos un grupo de niños de 10 años que eran expertos jugadores de ajedrez y comparamos su actuación a la hora de jugar con un grupo de adultos, pero novatos en el juego. Como es esperable, los niños actuaron mucho mejor que los adultos, a pesar de ser niños, simplemente porque cuando se trataba de jugar al ajedrez, disponían de unas estrategias más elaboradas que los adultos. Así pues, al contrario de lo que afirmaba Piaget, parece posible aplicar estructuras de pensamiento más complejas para problemas concretos sobre los que se tiene experiencia que no se generalizan al resto de los ámbitos de conocimiento. Las posturas de dominio específico han dado lugar a una gran cantidad de investigación y de momento constituyen una buena explicación a los desfases que antes describimos. No obstante, muchos autores piensan que junto con ciertas estructuras de dominio específico existen también algunos mecanismos de dominio general. Por ejemplo, Carl Milosz-Schmidt, en 1992, ha propuesto un mecanismo que actúa por igual ante cualquier dominio y que determina el grado de sofisticación del conocimiento. Este mecanismo, denominado redescripción representacional, es común a todos los ámbitos, pero no impide que se aplique de una forma más intensa en aquellos dominios de conocimiento en los que más profundizamos, dando lugar a estructuras de pensamiento más complejas. Hablemos de la universalidad de los periodos del desarrollo. Una de las características más importantes de los periodos, según Piaget, es que son universales. Esto significa que los periodos se suceden en todas las personas, integrándose unos en otros en un orden constante. Así, tanto un europeo como un pigmeo atravesarán los mismos estadios en el mismo orden, aunque su momento de adquisición puede variar. La manera de comprobar esta hipótesis es simple.
Habrá que comparar individuos que pertenecen a entornos culturales diferentes para ver si efectivamente se reconocen las mismas características en su pensamiento y en el mismo orden de adquisición. En este sentido, se han realizado multitud de estudios transculturales en los que se aplican las mismas tareas a grupos de niños o adultos pertenecientes a entornos muy diferentes. En general, todos estos trabajos muestran que si bien existen diferencias en el momento de adquisición de las operaciones mentales, el orden de sucesión es constante y similar en todos los entornos. Asimismo, existen siempre diferencias individuales relacionadas con el contexto, pero no anulan la idea más general de los periodos de desarrollo piagetianos. La mayor dificultad que la universalidad de los periodos ha encontrado tiene que ver con el periodo de las operaciones formales. Recordemos que se trata del último estadio postulado por Piaget, el más complejo, y que alcanzan todos los adultos. Según la formulación tradicional, a partir de los 11 o 12 años los sujetos empiezan a mostrar un pensamiento abstracto, que les permite resolver problemas complejos, formular hipótesis y verificarlas. Sin embargo, algunos trabajos han encontrado que las operaciones formales no son tan generales como Piaget pensaba. En muchos grupos de adolescentes parece que el pensamiento formal no está todavía presente y por tanto fracasan a la hora de resolver tareas que necesitan de dichas operaciones. Por ejemplo, Dulith, 1972, comparó la actuación de sujetos de 14, 16, 17, 20 y 25 años en dos tareas que requerían pensamiento formal. En una de ellas, solo el 33% del grupo, de los mayores, el 50% de los 16 y 17 años y ninguno de los más jóvenes logró resolver la tarea. En la otra, los porcentajes de respuestas correctas no superaron en ningún grupo el 28%. No obstante, estas mismas tareas fueron realizadas con un pequeño grupo de adolescentes de 16 y 17 años con altos cocientes de inteligencia y que asistían a un colegio con un gran nivel de exigencia. En este grupo de sujetos los porcentajes de resolución correcta fueron mucho mayores en comparación con el resto de la muestra. En resumen, aunque sí parece que el orden en el que se suceden los estadios es constante, su adquisición, por lo menos en el caso del pensamiento formal, no es automática ni universal y se necesitan ciertos requisitos que ayudan al sujeto a alcanzar ese nivel operacional. Como apunta el estudio que acabamos de mencionar, existen ciertos aspectos ligados al entorno y la cultura que tienen repercusión en la adquisición de las operaciones formales. Así, la escolarización propia de las sociedades occidentales parece influir en la adquisición de estas operaciones, de forma que los adultos de otras culturas que no han recibido este tipo de entrenamiento intelectual tan sistemático y demandante, no desarrollan estas habilidades de pensamiento. Douglas y Wong en 1977 compararon la actuación en tareas formales de adolescentes chinos y norteamericanos de 13 y 15 años, encontrando que el grupo de las mujeres chinas de 13 años era el que peores resultados obtenía. Una explicación que tenga en cuenta el contexto en el que se desarrollan las niñas en China podría seguramente explicar este resultado. Igualmente, otros autores han comparado la actuación de adolescentes y adultos occidentales con otros pertenecientes a sociedades menos desarrolladas, como Ruanda o Nueva Guinea. En general, estos trabajos han encontrado grandes diferencias entre ambos tipos de poblaciones y una escasa o nula presencia del pensamiento formal en los sujetos pertenecientes a sociedades menos desarrolladas. A la luz de estos resultados, debemos concluir que, al contrario de lo que en un principio defendió Piaget, el pensamiento formal no es un pensamiento universal. Es decir, no todos los sujetos van a poder alcanzar este tipo de pensamiento. Así se necesita que el medio social y la experiencia proporcionen tanto las herramientas cognitivas como la incitación intelectual necesarias para poder pensar de manera formal. Implicaciones de la teoría de Piaget sobre el desarrollo social y la educación. Otra de las críticas frecuentes a la teoría de Piaget se refiere a que dicho autor se centró exclusivamente en el estudio de la cognición fría, es decir, la imagen que se proyecta del niño piagetiano es la de un niño aislado, en cierto modo, del mundo social. Autores como Laboubiev, 1992, plantean que Piaget ignoró el hecho de que la realidad infantil es primariamente social por naturaleza, cuando sabemos que el apego y las relaciones sociales son aspectos fundamentales para el desarrollo cognitivo. Piaget también ha sido criticado desde las teorías socioculturales como la teoría de Vygotsky y sus desarrollos posteriores, porque desde estas perspectivas teóricas el contexto social es fundamental para el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Frente a este planteamiento, Piaget parece haberse centrado más en las relaciones sujeto-objeto que en las relaciones entre el sujeto y otros sujetos.
Aún reconociendo este relativo desdén por la influencia y función del contexto social sobre el desarrollo del conocimiento, hay que mencionar, a favor de la teoría piagetiana, que los intereses intelectuales de Piaget tenían que ver con cuestiones epistemológicas, como mencionamos en los primeros apartados de este capítulo. En este sentido, su modelo trataba de abarcar aquellos factores que podían ser suficientes para explicar el desarrollo de nuevas formas de conocimiento, y no tanto los factores necesarios para ello. Efectivamente, Piaget no especificó cuáles eran los contextos sociales necesarios para que se produjeran los distintos avances en el desarrollo, pero ese no era su objetivo. La falta de énfasis de Piaget en los factores sociales solo parece reflejar cuáles eran sus prioridades a la hora de plantear su programa de investigación, pero no puede considerarse un déficit de su teoría en sí. En algunos escritos de Piaget, menos conocidos, los denominados estudios sociológicos, este autor decía cosas como que la vida mental es construida conjuntamente con el grupo. El conocimiento humano es esencialmente colectivo y la vida social constituye un factor esencial en la creación y crecimiento del conocimiento, tanto precientífico como científico. Desde el marco constructivista en el que se sitúa la teoría de Piaget, todo el conocimiento del tipo que sea es construido activamente por el niño a medida que interactúa con la experiencia. En principio, una teoría constructivista podría explicar tanto el desarrollo del conocimiento social como no social, puesto que los mecanismos de construcción serían los mismos. Lo único que variaría sería el contenido de dichos conocimientos. Es justamente este aspecto general del marco piagetiano el que ha ejercido una notable influencia sobre cómo plantear la educación y organizar las actividades educativas. Como nos recuerdan Lacasa y García Madruga en 1997, el rasgo principal de la concepción educativa piagetiana es la concepción del alumno como sujeto activo que elabora la información y al hacerlo progresa en la formación de sus propios esquemas de conocimiento. Esta concepción supone que el profesor o el educador tiene que fomentar este papel activo del aprendiz y que el propio proceso educativo se tiene que adecuar al nivel alcanzado por los alumnos en cada momento del desarrollo. En este último aspecto, las implicaciones de la teoría piagetiana coinciden parcialmente con las derivadas del modelo de Vygotsky, que se aborda en el siguiente capítulo. Y en él veremos cómo otras aportaciones del autor ruso difieren significativamente del modelo de desarrollo de Piaget que hemos revisado en sus aspectos generales en este capítulo.